Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, principalmente al grupo Giga y al profesor Guillermo y a todos sus integrantes por invitarme a compartir con ustedes un poco de esa experiencia que tenemos en la industria y llevarlo aquí al ámbito académico, que siempre es importante combinar esos dos aspectos, industria y academia, trabajando en un solo sentido. Entonces, bueno, como bien lo mencionaban, el título de la charla lo denominamos recobro térmico en la época o en la era de la transición energética. Ustedes saben que nos encontramos actualmente una moda, una tendencia, llamémoslo así, de lo que es la transición energética, y esto, bueno, nos está impactando de una u otra forma en la industria del oil and gas. Entonces, la charla vamos a hablar de lo que es el recobro térmico en esta época, el estatus actual y planes que tenemos para los crudos pesados acá en Colombia. Bueno, un poco de lo que será el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco de lo que es EOR o recobro mejorado, cómo estamos actualmente en esta época de transición energética, algunos retos que tenemos básicamente en torno a lo que es el recobro térmico como tal, cómo lo estamos enfocando desde el punto de vista de tecnologías híbridas, básicamente de vapor, térmico en la época de la transición energética, cómo son los planes, el estatus o algunos proyectos que tenemos en ejecución en torno al tema y los planes para el desarrollo de nuestros campos de crudo pesado acá en Colombia. Les decía, bueno, que el contenido de la charla está enfocado en torno a temas básicos de lo que es el recobro mejorado, una introducción, hablar de cómo está la situación actual en cuanto a transición energética, algunos retos que tienen básicamente, ya entrando en materia, el recobro térmico como tal, hablar acerca de tecnologías híbridas base vapor, que, bueno, es el alcance o el objeto de este workshop de ustedes, de temas de inyección de vapor. Y también un par de slides que quiero traer en torno a lo que llamamos tecnologías verdes, puede ser para generar vapor o en general para recobro térmico, para que tengamos ahí como el amplio espectro de cómo podemos trabajar estos temas y por supuesto unas recomendaciones o unas conclusiones finales de la charla. Acá digamos, el gráfico que les traigo acá en el outline es simplemente para hacer una pequeña introducción del primer impacto que tenemos en torno a cómo estamos con temas de recobro térmico. Y que tradicionalmente, o hasta hace digamos una década o un par de décadas atrás, veníamos evaluando estas tecnologías básicamente en torno a esta esfera que está en la parte superior izquierda, que es en términos de recobro mejorado, cuánta producción adicional voy a tener, y por supuesto eso estaba atado a un tema de económico, ¿sí? Podríamos combinar esa producción incremental con algunos balances económicos, CAPEX, OPEX, y cuánto va a ser mi ganancia por ese recobro mejorado. Sin embargo, el primer impacto que tenemos ya desde el punto de vista de transición energética, y es que ese concepto de simplemente mirar curvas de producción o esperar unos recobros incrementales por X o Y tecnología, cambia, ¿sí? Y ahora lo tenemos que ver prácticamente desde tres drivers, obviamente manteniendo el foco tradicional, pues, somos una industria petrolera y no vamos a dejar de serlo por un tiempo o por las próximas décadas, pero sí tenemos que incluir términos de eficiencia energética y el impacto ambiental. Y bueno, nuestros procesos de recobro térmico finalmente, en realidad todos lo son, pero nuestros procesos de recobro térmico lo que hacen es inyectarle energía al yacimiento. Y bueno, en el caso, como les decía, del alcance de este workshop, cuando hablamos de vapor, estamos inyectando cierta cantidad de energía en esa forma al yacimiento. Entonces ya nuestros proyectos están siendo evaluados desde el punto de vista incremental, recobro mejorado, eficiencia energética y, por supuesto, el impacto ambiental en torno al objetivo que tenemos de la descarbonización. Entonces, para evaluar estos tres drivers, llamémoslo así, el input o los datos que estamos manejando de entrada, para ello vienen de una evaluación experimental para
tecnologías que no estén tan maduras o que simplemente estén en esa fase de evaluación, un concepto que viene de simulación numérica para evidentemente tener predicciones en cuanto a producción, en cuanto a la eficiencia energética, incluso a cómo son las emisiones. Y por supuesto, ya cuando los proyectos están en etapa piloto, tener esa actualización desde el comportamiento operacional o lo que estamos viendo como respuesta en el monitoreo de nuestros pilotos, se incorporan y evaluamos estos 3 drivers para evaluar integralmente la tecnología que tengamos en ejecución. Entonces, bueno, ya cumpliendo con la agenda, aquí les traje una gráfica que seguramente muchos de ustedes la conocen. Es una vista tradicional de lo que hablábamos, cómo es el proceso de producción de los campos. Entonces, tradicionalmente se hablaba de un recobro primario, en algunos casos estos términos en realidad ya han tratado de salir del concepto. Muchas veces decimos que ya están fuera de moda, que no se deben utilizar, pero en la cotidianidad, en foros, en presentaciones, en congresos, lo seguimos viendo. Entonces, si ven ustedes la línea punteada, lo que nos dice por qué recobro terciario, por ejemplo, si puede venir antes del secundario. Entonces, ese fue un primer paradigma que teníamos que romper como proceso de recobro. Entonces, sí, el recobro, llamémoslo primario o producción primaria, tiene que ver con la energía tradicional que tiene, con la energía propia del yacimiento donde se abre el pozo de producción o el yacimiento en su plan de explotación de forma natural produce los fluidos. Y en una siguiente etapa, puede ser en etapa inicial también, que esta producción sea ayudada por métodos de levantamiento artificial. ¿Sí? Pueden ser bombas eléctricas, electrosumergibles, mecánicas, levantamiento por gas, etcétera. ¿Sí? Ya cuando vamos a una segunda etapa, ¿sí? O una etapa intermedia, posterior, cuando ya esta producción primaria no es factible, vamos con una inyección de agua o gas. Usualmente es propio del yacimiento, compatible o digamos, de acuíferos cercanos. Eso lo hacemos ¿para qué? Para mantener la presión del yacimiento y asegurar que los fluidos puedan ser producidos. Ya entrando en la etapa de lo que llamamos recobro mejorado, que es esta línea que ven acá, EOR, es cuando vamos a incorporar un fluido diferente a los fluidos originales del yacimiento. Entonces, dentro, o digamos, de EOR como tal se encuentra dentro de lo que conocemos IOR, y esto sí sería un mundo básicamente mucho más grande, donde entraríamos como procesos de estimulación, fracturamiento, acidificación, etcétera, para incrementar la productividad del campo, del yacimiento o del pozo. ¿Sí? Entonces, ya en lo que es como tal per se, el proceso de recobro mejorado, podemos agruparlo en 3 grandes familias. Así que es térmico, inyección de gases, inyección de químicos y pueden ser otros. Inyección de químicos lo comentaban en la charla de la UNA, si mal no recuerdo, también hablaban de inyección de bacterias, álcali, polímeros, surfactantes, ¿sí? Agentes químicos que se inyectan al yacimiento, y cada uno de estos tiene un screening de tecnología o unos parámetros de aplicación. Entonces, lo decía Dubert en su presentación anterior, que como ingenieros de yacimiento, como ingenieros de recobro, tenemos que ampliar un poco la mente y no tratar de no encasillar tecnologías, sino que con un sentido crítico proponer o descartar cualquiera de una de estas. Tradicionalmente, ¿por qué lo digo? Porque decimos que los químicos son para crudos livianos o medianos, que los térmicos son para procesos de recobro de yacimientos de crudo pesado, y los gases también están más enfocados hacia yacimientos livianos. Eso pudiera ser cierto, pero no podemos generalizar y decir simplemente que un yacimiento donde nosotros tengamos la factibilidad de probar alguna tecnología, esos screening tradicionales no pueden limitarnos a que así sea, ¿no? Hay que hacer una evaluación crítica. Entonces, entrando en detalle en nuestro proceso ya térmicos, hablamos para el caso de vapor, de lo que puede ser una inyección cíclica, una inyección continua o unos procesos de SACD, que bueno, para el caso nuestro acá en Colombia, son procesos que no están dentro de nuestro rango de aplicación, básicamente por las características del yacimiento. Ustedes saben que SACD necesita un arreglo de un par de pozos paralelos y
acá no tenemos ese tipo de tecnología. Dentro de los térmicos también, bueno, hablamos de inyección de agua caliente, inyección de aire, que lo comentó Duber también en su presentación pasada, y en general es la inyección de calor, más que de vapor, de procesos térmicos, tiene que ver con la inyección de calor. Entonces, la pregunta que surge al ver este diagrama es, ¿la transición energética está impactando el futuro del recobro mejorado? Esa pregunta, bueno, la vamos a tratar de resolver a lo largo de la charla. Entonces, empezando con el contexto que les mencionaba de cómo estamos en términos de transición energética, y pienso que esta gráfica del Instituto de la Agencia de Energía de los Estados Unidos nos da de manera muy sencilla y muy didáctica también un panorama actual y un panorama futuro, y un futuro, digamos, cercano hasta básicamente hasta el 2050, que es esta gráfica. Entonces, primero que nos dice que hay un escenario global que principalmente, bueno, está afectado por todo el tema del Acuerdo de París, calentamiento global, también por efecto del COVID-19, la pandemia, que ha redefinido el futuro de la industria de oil and gas. Si bien es cierto aquí que vemos en esta gráfica que no hay un escenario de todos estos diferentes colores que ustedes ven acá, que nos diga que el petróleo o digamos, los combustibles fósiles van a estar fuera de la mezcla de energía en las próximas, llamémosle las próximas 3 décadas, por lo menos. Entonces, por allí ya vamos diciendo que, bueno, la transición energética, si su nombre bien lo dice, es una transición que a lo largo de estas próximas 3 décadas, fíjense que ni siquiera la pendiente tiende a caer al final, a lo largo de este tiempo, bueno, iremos desarrollando a nivel mundial, bueno, algunas otras alternativas tecnológicas que nos ayuden también a cumplir esa demanda energética mundial. Pero por lo pronto, el petróleo va a seguir estando como un jugador relevante en este mercado. ¿Qué también vemos acá? Y es que hay un tema que el gas natural como tal está siendo denominado el combustible de la transición. Entonces, si estamos hablando de que el gas natural es el combustible de la transición, que queremos diversificar su uso, también para desarrollar nuevas tecnologías, ya por ahí tendremos un impacto directo en la industria de oil and gas, porque muchas veces utilizamos el gas como combustible, y en este caso, pues, nosotros como, digamos, parte de los proyectos de generación térmica o de generación de vapor, el uso del gas natural es un jugador fundamental. Entonces, al ser el, el, el combustible de la transición, pues nos pudiera impactar un poco. Sin embargo, también que vemos que la producción de crudos pesados, ¿sí? Nos va a ser un factor también relevante en términos de lo que es el aporte energético durante unas próximas décadas. Si bien es cierto que nos está exigiendo ahora este fenómeno de transición energética, bueno, que tenemos que continuar con nuestros procesos, optimizarlos, mejorarlos desde el punto de vista de eficiencia energética, y por supuesto tratando de reducir al máximo esa huella de carbono o esa carbono intensidad de nuestros procesos. Entonces, ya entrando un poco en el contexto como tal de lo que es el recobro térmico y particularmente la inyección de vapor, acá lo presento como un reto país, pero si lo vemos detalladamente, en realidad son retos que tiene el recobro térmico en general a nivel mundial. ¿Y cuáles son? Los que les decía, la limitación en el uso de los combustibles para la generación de vapor. Y lo decíamos en la lámina anterior, si vamos a utilizar combustibles o gas natural como combustible de la transición o para otros usos, pues vamos a tener una limitación en el uso de ese combustible, y por supuesto el mercado va a dictar también el costo de ese combustible para utilizarlo en nuestros procesos. Un tema que, bueno, ustedes deben conocer muy bien, y es el estado actual de los procesos de inyección cíclica de vapor. Es nuestro proceso bandera de recobro térmico, llamémoslo así, en el país, el más aplicado. Son procesos, la mayoría, maduros, en etapa de madurez, donde la eficiencia natural de este proceso está en declive, y tenemos que implementar tecnologías o gerenciar ese proceso de una forma adecuada para optimizarlo.
Por supuesto, los planes de inyección continua de vapor que continúan y que, bueno, en algunos casos ya están más adelantados en unos campos que en otros. En unos estamos en etapa piloto probando la tecnología y en otros ya sí un poco más avanzado. Hay otros retos, por supuesto, que es las características de nuestros yacimientos, donde, por ejemplo, hemos identificado campos donde aplicaría un proceso de recobro térmico, pero las propias características de la geología del yacimiento, por ejemplo, la profundidad de los yacimientos que están a 7.000, 8.000 pies de profundidad, donde ir a inyectar vapor no resulta de una vapor tradicional, de una forma, digamos, práctica, las pérdidas de calor a lo largo de esa profundidad, pues no estaría siendo ni eficiente, ni desde el punto de vista energético, ni rentable, ni por supuesto de producción. Entonces eso es un reto también, las características de nuestros yacimientos. Y como les decía, a nivel mundial, pues las restricciones ambientales, por todo el tema de cómo estamos generando el vapor actualmente, conlleva a tener una limitación en cuanto a estos procesos. Entonces, en general, nosotros dentro del grupo de trabajo tenemos un programa de investigación en torno a recobro térmico, tenemos tecnologías fase híbridas, que ya las voy a comentárselas acá un poco más adelante, y tener también lo que es la inyección de calor como tal, utilizando diferentes tecnologías. Entonces, aquí yo traje digamos, estoy dividiéndolo un poco por tecnología y acá es el concepto de la steam fluid, de la inyección continua de vapor. Básicamente, ustedes saben, es inyectar vapor en un pozo y tratar de que ese calor o que ese frente de vapor viaje hacia los productores e incrementar la producción y hacer un proceso, puede ser en un patrón o en un arreglo como está acá, pozo a pozo, pero inyectar vapor de forma continua y monitorear la producción. Acá uno de los aspectos que estamos tratando de estudiar para optimizar el proceso es el uso de la combinación de ese vapor con el flue gas. ¿Sí? Puede ser de dos formas, miscible o inmiscible. Si es miscible, digamos que el flue gas básicamente está compuesto por nitrógeno y CO2 y cada uno de estos componentes va a tener su beneficio dentro del proceso. Uno para presurizar el yacimiento, el otro para reducir la viscosidad, y esa combinación entre ambos tiene que hacerse de forma equilibrada para tratar de hacer un proceso eficiente. De forma invisible, bueno, para tratar de mitigar un poco más las pérdidas de calor y también tratar de ayudar a la presión del yacimiento. Entonces acá hay dos referencias de trabajo que hemos publicado en torno a estos desarrollos, pero acá el aspecto fundamental es tener unas pruebas de laboratorio certeras para tratar de tener modelos cinéticos ajustables o representativos que podamos llevar a esos modelos de simulación y monitorear, por supuesto, los temas que venimos hablando desde la primera lámina, que son la eficiencia energética, tener un diseño adecuado de los pilotos y, ¿por qué no?, hablar de la combinación de recobro con una captura de CO2. Entonces, tratar de que esto sea un proceso integrado recobro con CO2. En todos lados donde hemos estado, hablamos de el CCUS o la captura de CO2 para reducir las pérdidas o reducir las emisiones por CO2, la mejor opción es que esté combinado con procesos de recobro. Entonces, hacia allá va esta tecnología. Bueno, entrando un poco ya para el caso de cíclica de vapor, que como ustedes bien lo saben, tiene un proceso de inyección de vapor, o las tres fases que tiene este sistema son inyectar vapor por un periodo de tiempo según el diseño, cerrar el pozo para que haya una etapa de remojo y luego traer el pozo a producción. Esto se hace cada uno en el mismo pozo. Entonces, para optimizar estos procesos que estamos tratando de evaluar, o que hemos evaluado, diferentes tecnologías. Una es el uso del solvente para tratar de ayudar a la reducción de la viscosidad del crudo, reducir también la precipitación de asfaltenos y también impactar la cantidad de vapor que estamos inyectando. Utilizar nitrógeno como ayuda para manejar las presiones que estamos utilizando en la inyección, reducir las pérdidas y mejorar también, digamos, el radio de calentamiento de estos pozos. Estas tecnologías, digamos, si bien es cierto, sobre todo la nitrógeno la tenemos aplicada en campo, hay una que resalto acá y es el tema de la inyección de vapor con espumas, que es una tecnología que en los últimos años hemos venido estudiando, hemos venido probando y hemos venido desarrollando dentro del grupo de trabajo de una forma, digamos,
dedicada y de una forma agresiva en términos de su uso y aplicación en nuestros campos de flujo pesado. Acá les traje también el tema, otro tema de calentamiento eléctrico, donde también lo hemos venido evaluando. Hay aquí les tengo la referencia donde hemos hecho unas comparaciones de diferentes tecnologías para un plan de desarrollo de un pozo. Básicamente, ¿cuál es la conclusión de estas tecnologías? Es que no se pueden comparar para decir que una es mejor que otra de forma directa. Lo que hacemos es evaluar la etapa de madurez de la inyección cíclica de vapor para definir cuál es la mejor tecnología o cuál es la tecnología adecuada para esa etapa en cada pozo, o por ejemplo, si podemos hacer una combinación de tecnologías a lo largo de la madurez del plan de desarrollo que estemos desarrollando. Básicamente lo que les decía, estamos enfocados de lleno en lo que es la inyección de espumas, y voy a hablar un poco más al respecto porque ese es el estatus fundamental que tenemos actualmente en estos campos de inyección cíclica de vapor. Entonces, ¿qué es como tal la inyección de vapor más espumas? Básicamente, la espuma es un sistema que necesita tres elementos, tres componentes, que es el agente espumante o el surfactante, agua, y un gas inerte para su formación. Esto acompañado de una energía para que se pueda formar la espuma tal y cual como la vemos. Esta es una foto que hemos tomado en una de las aplicaciones que hemos tenido en campo. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros con las espumas? Evaluamos para seleccionar el agente espumante adecuado, evaluamos lo que es la calidad de la espuma, evaluamos lo que es la textura de la espuma, la estabilidad. Eso básicamente son características propias del sistema disperso, que lo que nos va a decir es qué tan estable y qué tan adecuada es la espuma para las condiciones que nos vamos a enfrentar en los campos. Entonces, digamos que es como hacer un screening de los diferentes agentes espumantes que queremos inyectar. Luego que tengamos definido la espuma, ¿cuál es el objetivo de la misma? Básicamente nosotros tenemos unos procesos de inyección cíclica de vapor, como les mencionaba, en su mayoría ya en una etapa de madurez bien avanzada, donde el vapor, como lo presentamos acá en la caricatura, básicamente se está canalizando por zonas donde la permeabilidad es alta, la saturación de agua es alta y el barrido ya de crudo está siendo ineficiente. Entonces, posicionamos este sistema, que es la espuma, en la zona donde tradicionalmente está yendo el vapor para que genere un bloqueo. Posterior al posicionamiento de la espuma, viene la inyección de vapor y como se va a encontrar la espuma, va a entrar a otras zonas donde la saturación de hidrocarburos es alta, y es lo que está creando un efecto que se llama de conformance a nivel de pozo, y ayuda a mejorar la eficiencia de la inyección de vapor. Entonces nos está impactando, por supuesto, en la eficiencia energética, porque el uso del vapor está siendo mucho más eficiente, valga la redundancia, que en condiciones ya tradicionales de este proceso. Entonces, aquí básicamente lo que les traje es una evaluación, o digamos unas fotos de cómo hemos venido evaluando nosotros el proceso. A nivel de laboratorio tenemos unas facilidades para, lo que les decía, seleccionar ese químico adecuado, cuáles son los rangos, cómo se deben mezclar, cómo se deben diseñar el proceso. Una vez tenemos seleccionado el químico, también lo integramos al modelo de simulación, donde el efecto de la espuma, donde la cinética de la misma es representada. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es para un pozo para la inyección cíclica de vapor, y generar nuestros diseños y nuestras predicciones para finalmente, como lo ven acá, ya irnos a pruebas de campo. Aquí básicamente hemos diseñado un equipo para que esta generación de la espuma en cabeza de pozo sea de forma estable, sea de forma íntegra, y la espuma se genere de una forma correcta en cuanto a las tres características de textura, calidad y estabilidad que hablamos en la lámina pasada. Esta es una foto de un ejemplo de la inyección de espumas en uno de nuestros campos, y por supuesto aquí tenemos algunas referencias. Fíjense que acá esta lámina la traje para que vean el impacto, cómo la transición energética nos está llevando a reevaluar de una forma diferente
nuestros procesos, ¿sí? Aquí, esto se presentó la semana pasada en la SPE y es básicamente tenemos 3 fases de un piloto de inyección de espuma. Estos son 4 años de evaluación. Y esta sería la forma tradicional de evaluarla. Sí, bueno, la espuma nos está dando unos incrementales, está siendo efectiva, pero ya, como les decía, en nuestras variables de evaluación estamos integrando otros 2 parámetros. Y uno es la eficiencia energética, que es lo que vemos acá, y hemos desarrollado indicadores para identificar la eficiencia energética en términos de la energía que estamos inyectando, tanto como vapor como espuma, como tal, y cuánta energía estamos produciendo. La energía producida viene siendo el hidrocarburo, esto lo normalizamos en torno a BTU. Entonces, ¿cuántos BTU estamos inyectando y cuántos BTU estamos produciendo en tema energético? Y aquí identificamos ese indicador EE. También tenemos acá la carbono intensidad, que es los kilogramos de CO2 emitidos durante la inyección de vapor y cuánto, digamos, estamos recuperando en términos de petróleo para tener esa carbono intensidad en términos de kilogramos de CO2 por cada barril de petróleo producido. Entonces, ¿qué nos lleva ya? Y lo que les decía en la primera lámina, como parámetro de input para nuestra evaluación, en este caso ya un tema realista y un tema de campo, tenemos que aproximadamente la carbono intensidad se ha reducido básicamente en un 60% en el proceso de inyección de vapor con espuma. La eficiencia energética la hemos mejorado en términos de los millones de BTU que estamos inyectando por cada barril de petróleo que estamos produciendo. Entonces, esta tecnología le está pegando a los drivers de transición energética y a los objetivos de descarbonización que queremos alcanzar en el corto plazo. Por supuesto, estamos en una industria que no puede estar aislada en la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora también la transición energética se está incorporando en nuestras evaluaciones económicas, ¿sí? Tenemos drivers tradicionales como el incremental de producción, nuestros costos operativos, cuántos pozos vamos a evaluar. Este es un escenario básico de cómo este proyecto puede revitalizar los campos maduros que pueden estar en lo que llaman en inglés stranded assets o activos atrapados que no tienen una solución inmediata, pero que pueden pueden convertirse en un problema para la compañía. Lo tengo allí varado, lo tengo allí, no sé qué hacer, y esto lo que nos está es tratando de ayudar a que la vida productiva de los campos se impacte. Por cierto, lo mostraba Duber en uno de sus slides en la presentación pasada, y es como el efecto del precio del crudo, es lógico, en los proyectos afecta, incluso también en la oferta laboral de las compañías, pero acá algo que interesante que vimos, y es en el escenario de hace un par de años, cuando los precios del crudo bajaron, el uso de las espumas nos viabilizaba la continuidad operativa. ¿En qué sentido? Que debido a los incrementales que estábamos obteniendo, la cíclica convencional no era factible utilizarla en ese escenario. Pero cuando hacíamos nuestras corridas económicas e incorporando la espuma, a pesar de algunos costos adicionales que tienen los incrementales y estos términos de eficiencia energética y carbono intensidad, compensaban la implementación del proyecto. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros como ingenieros tratar de viabilizar y de, digamos, redefinir, hacer reingeniería en nuestros procesos para presentar proyectos atractivos, para presentar proyectos contextualizados en estos marcos de transición energética que va a durar unos cuantos años y nos exige ser creativos y optimizar nuestros procesos? Bueno, ya casi que para cerrar, aquí te traje una lámina de otro tema que también hemos venido incorporando en la evaluación de nuestros proyectos, y es el uso de las tecnologías verdes o que pensamos que son amigables al ambiente. Digamos, no podemos afirmar que sean malas, tampoco vamos a afirmar en este momento que sean buenas. Hay un tema de CAPEX, de dinero, de inversión asociado, que pues no las viabiliza, no deja que se haga una evaluación más sensata y certera de esta, sobre todo en etapa piloto, ¿no? Entonces, acá hay un escenario, ¿sí? Fíjense que el uso, un caso en Estados Unidos, en California, y un caso en Oman, donde el área requerida
para la instalación de, en este caso, de concentradores solares, ¿sí? De espejos, o hay unos casos que también utilizan paneles solares, es un área sumamente grande. Es un área que cuando nosotros vamos a evaluar la posibilidad de usar eso en nuestros campos, hay que hacer una revisión exhaustiva de ello, porque pudiera ameritar algún tipo de impacto ambiental, hacer algunas deforestaciones, etcétera, etcétera. Por suerte nosotros en Ecopetrol, en el proyecto que tenemos de panel solar en la BRO, en el oriente del país, no tuvo ningún tipo de impacto ambiental y no fue necesario hacer ningún tipo de impacto sobre árboles, ni comunidades aledañas, ni cuerpos de agua, pero no es lo mismo utilizar o pensar esta infraestructura en un desierto que pensarlo en unos campos nuestros donde las zonas boscosas no permitirían que esto ocurra. Entonces, y si pues, publicamos también un trabajo donde hacíamos una comparación en torno a algunos indicadores, básicamente aquí lo que resumo es el impacto en el tema de la deforestación para solar y eólica y poder hacer una comparación con otros usos de combustibles fósiles, está tabulado, digámoslo así, puede ser una buena referencia para saber el impacto en real en las emisiones o en el impacto ambiental que tenemos para tratar de hacer una comparación justa. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que tengamos cuidado al afirmar que necesitamos o que podemos utilizar alguna tecnología verde para reemplazar nuestros procesos actuales y hagamos una evaluación exhaustiva de las mismas, una evaluación sensata de las mismas, las evaluaciones que están aledañas a la tecnología que no se hablan directamente, porque cuando hablamos de esto, hablamos, sí, utilicemos la energía solar para hacer una inyección de vapor, por ejemplo, pero detrás de eso instalar toda esta infraestructura en campo, pues tiene su ingeniería y su ciencia que hay que estudiar. Igualmente para el tema de energía eólica, digamos que hicimos también una evaluación y en base a, digamos, a la capacidad eólica del país y vemos que hay algunos puntos donde pudiera ser atractivo, sobre todo más hacia el tema de la Guajira y ese tema offshore, pero si ven el mapa, pues los colores ya más azulados es donde la fuerza eólica, en este caso, pues no sería tan atractiva como para implantar un proceso de, digamos, esto enfocado, por supuesto, a temas térmicos para alimentar generadores, para tener algún tipo de energía que podamos utilizar como alternativa a la generación. Bueno, este es todo lo que les traía de presentación. Bueno, unos comentarios finales y es que, bueno, la transición energética nos llegó, estamos viviendo una era de transición energética, obviamente impacta nuestra forma tradicional de evaluar procesos de recobro y particularmente los procesos térmicos que están en la mira de su impacto y de su, digamos, característica en cuanto a emisiones y eficiencia energética. Como cualquier parámetro, digamos, como en cualquier transición que nos encontremos, van a existir nuevos parámetros, nuevas opciones de evaluar. En este caso, la eficiencia energética y la carbono intensidad es una obligación incluirlos en nuestros procesos de recobro, en nuestra evaluación. Y bueno, básicamente nuestros procesos térmicos tienen que incluir sí o sí este tipo de indicadores. Los planes actuales de optimización de la inyección cíclica de vapor básicamente están enfocados hacia las tecnologías de inyección de espumas y la inyección de nitrógeno. No quiere decir con esto que no estemos trabajando en otras alternativas, en evaluar opciones, en ampliar el mapa de oportunidades, pero digamos que estas dos están siendo las ya incorporadas en campo y que tienen un nivel de madurez mucho más avanzado en los planes de desarrollo. Los planes futuros, bueno, incluyen el uso de tecnologías híbridas. Vamos a tratar de diseñar algunos pilotos para probar cómo impacta su incorporación a los procesos de inyección continua y también, ¿por qué no?, algunos de inyección cíclica. Lo que les decía en la última lámina, pues las tecnologías verdes deben ser cuidadosamente evaluadas y contextualizadas a cada, digamos, a cada caso particular o a cada proyecto que estemos evaluando.
Esta transición energética, bueno, nos abre un mundo de oportunidades, nos llama a ser creativos, a explorar nuevas tecnologías para una mejor explotación de nuestros yacimientos de crudo pesado. Gracias por su atención y bueno, también darle las gracias a Ecopetrol y al equipo de trabajo que, bueno, que día a día estamos allí tratando de incorporar y de desarrollar las tecnologías, básicamente el ICP, la BDE y por supuesto la BRC, donde la mayoría de estos proyectos están siendo materializados. Muchas gracias y atento a las preguntas. Tenemos una pregunta del usuario Ronald Sánchez. ¿Espuma es un surfactante polimérico o un derivado? Ronald, gracias por la pregunta. Bueno, no, en este caso no es un surfactante polimérico. Surfactante polimérico es otra tecnología que en Ecopetrol pues también la estamos probando, la estamos evaluando para procesos de recobro no térmicos, ¿sí? En este caso, este es otro tipo de surfactante que no amerita o no lleva viscosificante como si lo son los surfactantes poliméricos. Entonces, este es un tipo de surfactante que en realidad lo que nos permite es generar esa espumabilidad y básicamente es un jabón que nos permite hacer una espuma en cabeza de pozo. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Duber Gutiérrez, ¿cómo varía la estabilidad de la espuma con la temperatura? ¿Qué nos puedes compartir de las pruebas de laboratorio que se hacen para evaluar ese proceso? Ese aspecto, perdón. Sí, gracias, Duber, por la pregunta. Sí, efectivamente, pues nosotros de entrada hacemos un ranking de agentes espumantes. Entonces, ¿qué agentes espumantes son los que son capaces de soportar cierta temperatura? Igual que, por ejemplo, los polímeros, ¿sí? Tienen un rango de aplicación en cuanto a temperatura. Entonces, inicialmente nosotros hacemos un barrido de surfactantes que sean capaces de soportar las temperaturas y seleccionar los que mejores condiciones tengan en cuanto a espumabilidad, a tiempo de vida media, básicamente, a cómo interactúan con los fluidos, es decir, si me forman o no me forman fluidos indeseables, por ejemplo, emulsiones, si no me está afectando no me va a afectar la productividad del pozo, etcétera. Es decir, tenemos un screening y una metodología ya desarrollada para seleccionar el surfactante adecuado. Además de ello, la operatividad y la forma como nosotros, el esquema de inyección que utilizamos para posicionar la espuma en el fondo del pozo también nos ayuda a que la espuma sea una espuma altamente estable y térmicamente resistente. Muy bien, tenemos tiempo para otra pregunta también de Duber. ¿Se han hecho simulaciones y cotejo histórico del piloto de inyección de vapor más espuma? ¿Les ha enseñado algo nuevo? Duber, sí, nosotros tenemos algunas simulaciones en la parte de diseño y justamente en esta etapa, digamos, con toda la información que estamos teniendo de los pilotos ya en etapa de producción y la duración del efecto de la espuma o la eficiencia que ha tenido el proceso, nos ha ayudado a que estos se extiendan su vida productiva y eso lo vamos a llevar a los modelos de simulación. Estamos trabajando en eso. Tenemos una metodología también con el grupo de la BDE y por supuesto con la gente de campo para hacer esos ajustes y definitivamente para tener procesos predictivos mucho más eficientes basados en lo que es la etapa piloto. Bien, nos pregunta Ronald, ¿qué software utilizan para simular el proceso? Ronald, básicamente nosotros estamos utilizando un software comercial de la compañía SMG, STARS, para hacer nuestras simulaciones básicamente de todos los procesos térmicos, en general, tanto calentamiento y híbridas de vapor, incluyendo las espumas, lo estamos haciendo con CMG. Terminamos entonces esta presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que estén muy bien y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Claro que sí.